Primera de Juan, no Evangelio de Juan, está casi al final, antes del Apocalipsis. Está Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, y luego sigue Judas y luego Apocalipsis. El Apocalipsis, que es el último, sigue Judas y luego sigue Tercera de Juan, Segunda de Juan, y vamos a ver Primera de Juan, capítulo número 5, varón. Capítulo número 5. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, varones, es el instructivo de nuestra vida. Tenemos un enemigo espiritual que su objetivo principal son dos cosas: que tú no conozcas esta palabra de Dios, y segundo objetivo, que tú no conozcas a Jesucristo, y que obviamente que no tengas a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida. Son dos objetivos primordiales que Satanás busca: que no conozca la palabra de Dios. Por eso aquel movimiento católico en el siglo XI, XIII, XII, XIII, XIV, XV, hasta el XV, todavía en el XVI, ese movimiento católico llamado la Santa Inquisición tenía como finalidad que toda aquella persona que fuera sorprendida leyendo la palabra de Dios iba a ser torturado y muerto, quemado en la hoguera. O sea, los castigos peores que te puedas imaginar eran para toda aquella persona que fuera sorprendido leyendo eso que tú tienes en tu mano ahora. La pregunta es, ¿por qué no te permitían conocer eso? O sea, para el diablo no es problema que tú agarres un libro pornográfico, que tú agarres un libro de hechicería o cosas. Eso no es problema para Satanás. Para Satanás es un grave problema que tú tengas esa palabra de Dios en tu mano. Y por lo tanto Satanás va a formar una religión, varón. Una religión. Para que las personas puedan ser enganchados a través de una religión. Como ya lo había comentado anteriormente, una religión es lo que te... La palabra de Dios te liga a ti con Dios. Tú estás ligado con Dios a través de la palabra de Dios. Y una religión es algo que... una opinión de lo que ahí está escrito. Tú no necesitas una religión, tú necesitas estar ligado directamente con nuestro Señor Jesucristo a través de su Evangelio. Entonces, ¿por qué no te permitían conocer la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios te da todos los ordenamientos para que te vaya bien en la vida. Ordenamientos de parte de Dios para que a ti te pueda ir bien. Entonces, la Santa Inquisición tenía como finalidad que tú no conocieras la palabra de Dios, porque ahí te vas a dar cuenta de muchas cosas que ahorita inclusive vamos a ver. Y el otro objetivo es que tú no tengas a Jesucristo. El segundo objetivo de Satanás es que tú no tengas a Jesucristo. Porque Jesucristo, varón, es el único que pagó en la cruz del Calvario por los pecados de las personas, por los pecados del mundo. Ahí en la cruz Él dijo: yo pago para que tú estés libre de todo pecado, para que Satanás no tenga ningún derecho legal contra ti. Así que, y lo podemos ver con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro negó a Jesucristo 3 veces, eso sí lo saben, se los he comentado anteriormente. Entonces, cuando Pedro negó a Jesucristo 3 veces, a Cristo, fíjate bien, a Cristo, ahí Satanás adquirió un derecho legal sobre Pedro. Y por eso ahí la palabra de Dios dice que cuando María fue a visitar la tumba de Jesucristo ese domingo de resurrección, fue a visitar la tumba para estar ahí, ungirle a Jesucristo, y se encontró con que la piedra estaba removida y estaba un joven adentro, y le dijo: si buscas a Jesús el Nazareno, quien fue crucificado, no está aquí, resucitó, ha resucitado. Pero ve y dile a los discípulos de Jesús y a Pedro, discípulos de Jesús y a Pedro, que allá en Galilea le verá como Él dijo.
No dijo los discípulos de Jesús nada más. Hizo una diferencia entre discípulos de Jesús y Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro ya lo había negado. Pedro ya lo había negado 3 veces. Y esas 3 veces que Pedro negó a Jesucristo, Satanás adquirió un derecho legal sobre Pedro. Por lo tanto, no podía ser discípulo de Jesús. Porque Satanás adquiere derechos sobre las personas. Pero Jesucristo, cuando lo ve en Galilea, lo primero que hace es decirle: a ver, Pedrito, ven para acá, quiero hablar contigo. Pedro, ¿me amas? Sí, Pedro. Sí, Señor, sí te amo. Pedro, ¿en verdad me amas? La segunda vez. Sí, Señor, sí te amo. La tercera vez: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, pues que tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. O sea, ahí Pedro se entristeció. Dice la palabra de Dios que Pedro se entristeció porque la mente humana luego te hace pensar de que Jesucristo estaba dudando de ti. Estaba dudando de Pedro, más bien dicho. Y no estaba dudando de Pedro. Lo que pasa es, la mente de Pedro eso pensó. Pero la realidad fue de que Jesucristo mismo sabía que Satanás había adquirido un derecho legal sobre Pedro 3 veces, que lo había negado. Así que Jesucristo mismo tuvo, a pesar de ser el Hijo de Dios, como es un Dios de justicia, tiene que arrebatarle a Satanás otra vez a Pedro. 3 veces me negaste, pues 3 veces vas a decir que me amas. Y así yo le quito a Satanás ese derecho legal. O sea, es el arte de darle reversa a las cosas. Jesucristo nos enseñó ese arte de darle reversa a las cosas. Así nosotros también tenemos que darle reversa a muchas cosas de nuestra vida para que nosotros podamos quitar todo bloqueo entre Dios y nosotros, porque Satanás es especialista en tener derechos legales sobre cada uno de nosotros. Yo no sé cuál sea ese bloqueo que tú pudieras tener, eso tú lo sabes, es algo entre Dios y tú, pero tienes que aprender a darle reversa a las cosas también. Entonces, Satanás son las 2 cosas que no quiere que tú tengas: que no conozcas la palabra de Dios y que no tengas a Jesucristo. Y como es una lucha espiritual donde está de por medio solamente, ¿qué hay en esa guerra? Tu alma. Los 2 andan buscando tu alma. Tu alma. Así que toda persona que predica la palabra de Dios no debe de jugar con las almas. Es algo bien tremendo andar jugando con las almas. Hay 2 tipos o propósitos de religiones. Bueno, 3. Ahorita les voy a decir cuáles son cada una de ellas. Una religión, por ejemplo la católica, a ellos no les importa el dinero. Ellos te cobran limosnas. Ahí te pasan el canastito de las limosnas. No te exigen un diezmo cada fin de semana. El propósito de esa religión no es el económico. El propósito de esa religión católica es que tú no le hagas caso a la palabra de Dios. Que si Dios ordena que no tengas imágenes y que no te postres y que no las adores, que no pongas tu fe en ellas, porque aquí la palabra de Dios te dice que yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Eso lo ordena Dios. Pero la religión pretende que tú desobedezcas lo que Dios ordena. Lo que Dios prohíbe, esa religión te permite que tú lo hagas. Entonces, podemos entender que el propósito de las religiones son variables. Esa religión católica tiene como, no es su finalidad el dinero, su finalidad es que tú desobedezcas a Dios. Entonces, ¿te das cuenta? Y está escrito, pero está escrito, aquí es una ley, aquí tú te vas a dar cuenta quién tiene la razón y quién no tiene la razón en lo que está escrito. La religión cristiana, evangélica y cristiana en todas sus modalidades, bautista, adventista, pentecostal, etc. Todos ellos te predican la palabra de Dios, pero su fin, en la mayoría, en un alto porcentaje, por no decir en su totalidad, siempre te van a cobrar un dinero, bajo el pretexto de que la palabra de Dios ordena que tú tienes que diezmar y ofrendar.
Entonces, pues así cualquiera quiere ser pastor. No tengo un trabajo secular, no tengo un patrón, no tengo un horario, no tengo nada más doy palabra de Dios, les pido a la gente el diezmo y la ofrenda, y de eso se dedica mucha gente, y eso es altamente reprobable. Bendito Dios por aquellas iglesias o aquellos pastores que no andan lucrando con la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta que las religiones, este segundo tipo de religiones, te dicen la verdad de la palabra de Dios porque te va a hablar siempre de la palabra de Dios, pero su finalidad oculta es que al final de cuentas beneficiarse económicamente a través de ti. Si el pastor necesita dinero, le va a pedir dinero a los feligreses. Pero si tú necesitas dinero, te va a decir el pastor, ve con Dios para que Él te provea. Pues qué largo, qué diablo. ¿Sí me explico? Por eso te digo, varón, no tengas una religión. Ten a Jesucristo como el único Señor y Salvador. Busca siempre a alguien que te comparta la palabra de Dios tal como es. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios aquí en Primera de Juan. Dije que era Primera de Juan, capítulo número 5. Fíjate bien, versículo 1. Todo aquel, está hablando de todo aquel, que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quién engendró? Dios engendró. Jesús ha sido engendrado por Dios. Así que si tú amas a Dios, amas a Cristo. Si tú amas a Cristo, automáticamente amas a Dios. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿En esto qué? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, que amamos a Dios. Fíjate bien cómo lo está diciendo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cuándo qué? Cuando amamos a Dios. ¿Y cómo es que se ama a Dios? Ahí va la pregunta. ¿Cómo es que se ama a Dios? Por ejemplo, si yo me meto a una iglesia católica y les pregunto a todos los feligreses, oigan, todos ustedes, ¿aman a Dios? Todos me van a decir que sí. Allá en internet nos están escuchando. En la iglesia católica me meto y todos les pregunto, ¿aman a Dios? Todos me van a decir que sí. Pero vamos a comprobar si verdaderamente aman a Dios, porque hay mucho pinocho mentiroso que dice que ama a Dios, pero no es cierto. ¿Cómo vas a saber cuando una persona ama a Dios? Bien sencillo, aquí te lo está diciendo la clave. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Y si amas a Dios, guardas los mandamientos de Dios, los obedeces, en pocas palabras. Ahí va la prueba. Dios ordena que no te hagas imagen de nada de lo que está en el cielo, ni nada de lo que está en la tierra, ni nada debajo de las aguas, ni nada debajo de la tierra, de nada. No te hagas imagen de nada, nada de lo que está en el cielo siquiera. Ahí lo está diciendo la palabra de Dios en Deuteronomio 5, lo habíamos comentado. Dios está ordenando. Es una orden de Dios, no es una sugerencia de Dios. Pero si entonces Dios ordena eso, las personas, pregúntales a los de la iglesia católica si lo obedecen, te van a decir, no lo obedecemos, porque allá el Papa en el Vaticano nos da el permiso de pedirle a la Virgencita y poner nuestra fe en la Virgencita, arrodillarnos delante de la Virgencita y del santo de nuestra devoción. Pero espérame, pero es que Dios prohíbe eso.
Pues no sé, pero a mí me lo permite la Iglesia Católica, allá en el Vaticano, todos los sacerdotes católicos lo permiten, eso es lo que hacemos, es nuestra religión. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, nos importa un cacahuate lo que Dios ordene. Hay que tener mucho cuidado, varón, porque siempre tienes que analizar en lo que tú has decidido creer o en lo que tú has decidido poner tu fe. Porque si tú pones tu fe en algo equivocado o en algo que desobedece a Dios, ahí empieza tu debacle espiritual. Y si ahí empieza tu debacle espiritual, vas a estar cometiendo fracaso tras fracaso donde quiera que tú vayas en la vida, varón. O sea, yo estoy retrocediendo hacia la raíz del problema. Si tú desobedeces a Dios, entonces eso quiere decir, aquí estamos leyendo que tú no amas a Dios. El que le reza a la Virgencita y le pide a la Virgencita y se hinca, como ahí dice que no te hinques, no te postres, no te inclines a ellas, no las sirvas, y tú lo haces, entonces no estás amando a Dios. Y si no amas a Dios, vámonos para atrás. Si tú no amas a Dios, entonces tú no amas a los hijos de Dios. Y si tú no amas a los hijos de Dios, ¿a quién vas a amar entonces? Ni siquiera la persona se puede amar tampoco. Puede tener un amor solamente carnal, nada más, humano, por decirlo así. Y el amor humano es igual que la sabiduría humana. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a cómo es la sabiduría humana? Son 3 características de la sabiduría humana, igual que el amor humano. Es animal, es terrenal y es diabólica. Animal, porque cuando una persona está sin Cristo, por lo general su comportamiento es, creo que hasta peor que un animal. Agresividades, insultos, dime y te diré, peleas, enojos, contiendas, depresiones. Díganme si no sucede eso. Aún personas bajo el influjo de drogas son capaces de ser usados por Satanás y decirle a sus propios padres o a sus propios seres amados, a su propia madre, las palabras más crueles y difíciles que un ser humano le pueda decir a su propia mamá. ¿Por qué? Porque Satanás ha influido en la persona. Cuando la persona decide aceptar un recurso de Satanás, Satanás influye en... Lo primero que hace Satanás al entrar en la persona es tomar el control de tu mente. Y al tomar el control de tu mente, empiezan a salir involuntariamente a ti, palabras que solamente Satanás se caracteriza, que solamente son de Satanás. ¿Sí lo podemos entender? O sea, ya no eres tú, sino es el que está dentro de ti, que es Satanás mismo, varón. Por eso salen palabras bien tremendas en contra de tus seres amados, para que tú te conviertas en un instrumento de maldición para aquellos que te aman y de los cuales tú amas también, o de los cuales tú debes de estar eternamente agradecido, como el caso de una madre que te dio la vida. ¿Sí me explico? Entonces, si Satanás es capaz de manipularte para hacerle la vida tormentosa a tu propia mamá, por ejemplo, o a tu esposa, o a tus hijos, con un pésimo ejemplo, allí es donde tú debes de guardar un grande resentimiento contra el mismo Satanás, autor de la droga. Hay que tener mucho cuidado, varón. Por esa razón, en la Iglesia Católica, lo que ellos pretenden es, no buscan el dinero, ellos no pretenden enriquecerse, cobrándote un diezmo y ofrenda cada fin de semana. Ellos se conforman con la limosna. El objetivo principal de ellos es que tú estés en rebeldía contra Dios. Porque si estás en rebeldía contra Dios, obviamente Dios no está contigo. Y es ahí donde van a empezar los problemas graves con las personas. Ahora, podemos ver católicos muy buenas personas y podemos ver
católicos muy bien prosperados económicamente, sí lo podemos ver. Y tú me podrás preguntar, bueno, ¿y por qué ellos están bien? ¿Y por qué son buenas personas? Y son un pan de Dios la mayoría, en muchos de los casos. Pues porque no se han atrevido de darse de patadas con el diablo. Pero deja que ellos se atrevan a decir que ahora Jesucristo es su único Señor y Salvador, y todo se les va a voltear. Todo. Satanás deja de protegerlos y de proveerlos, y Satanás se convierte en el peor enemigo de ese tipo de católicos. Me sucedió a mí cuando dejé de ser católico, y lo puedo decir por experiencia. Pero después aprendí a echar para afuera todo el mugrero que Satanás me había dado, y empecé solamente desde cero, pero ahora con mi Señor Jesucristo. Es importante, varón, que si Satanás te ha dado algo, te ha dado estabilidad, te ha dado salud, te ha dado dinero, te ha dado una bonita familia, lo que tú quieras. ¿Sí me explico? Si Satanás te ha dado eso, porque hay quienes le han pedido a sus santos, y no es el santo de tu devoción el que ha contestado, es el Satanás usando el muñeco, esa es la estatua que tú le pediste. ¿Y tú crees que fue la estatua? ¿Cómo puede un pedazo de piedra o de yeso, de metal o de bronce, madera, qué sé yo, no sé, darte un milagro si es un simple y vil material? Obvio es que alguien te hizo el milagro detrás de ese mugrero que Dios prohíbe que tengas, y obviamente si está en contra de lo que Dios establece, pues obviamente fue Satanás el que te dio el milagro. Y tú con el milagro estás bien contento. Y tienes tu fe ahí puesta, y Satanás así te tiene por años y por años y por años y por años en rebeldía con Dios. Hay que saber conocer las estrategias de Satanás, mi estimado varón. Hay que aprender a conocer las estrategias de Satanás. Mucha gente me pide respeto. Oye, Adrián Valdés, ¿por qué no respetas a la Iglesia Católica? ¿Por qué no respetas? ¿Por qué? Porque yo no voy a respetar la mentira, varón. Es más falta de respeto hacerte creer a ti en una mentira, que si yo conozco la verdad con la que dice Jesucristo que conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Si yo conozco la verdad y no te digo a ti la verdad porque el diablo me exige respeto, yo estaría siendo un cómplice de Satanás. Es más falta de respeto la mentira, varón, que la verdad. ¿Y cómo sé yo, o cómo sabes tú que yo te estoy diciendo la verdad? No nos metamos en broncas. Aquí está escrito. Vamos a ver qué nos sigue diciendo. Versículo 3. Pues este es el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Ahí viene. Que guardemos sus mandamientos. Ahí está la comprobación. Dios te dice algo que hagas, tú lo haces, es porque amas a Dios. Dios te dice que hagas algo, no lo haces, entonces no amas a Dios. No amas a Dios, así de sencillo. Aunque te la pases en la iglesia, como dicen los católicos, en la misa, en su misa, aunque estén los cristianos haciendo circo, maroma y teatro en las iglesias, si no se guardan los mandamientos, solamente estás haciendo payasadas religiosas. Dios no quiere que le estés alabando y adorando y no le obedezcas. Pero mucha gente torpe por allá en las iglesias, sobre todo los cristianos, piensan que alabar a Dios y adorar a Dios, aunque estés en rebeldía con Él, desobedeciendo sus mandamientos. De nada sirve que alabes y que adores a Dios si Dios te ordena algo y no lo haces. De nada sirve, varón. De nada sirve ni siquiera estar en la iglesia si primero no decides tú alinearte con Dios. Porque mucha gente piensa que con pisar la iglesia ya está santificado. ¿La iglesia qué? La iglesia es un lugar hecho por el hombre solamente. Lo más importante es que esta iglesia, que eres tú,
Tú eres la iglesia de Dios, tú. Porque de ti depende que viva el Espíritu Santo dentro de ti, o que viva el mismo diablo dentro de ti. De ti depende, la iglesia eres tú, no es un templo hecho de material. La iglesia eres tú. Así que si tú adoras a Dios, eso es lo más importante. Pero si obedeces a Dios, será mucho mejor. Más importante todavía. De nada sirve una adoración a Dios si no hay obediencia al mismo Dios. Vamos a continuar, ¿qué más nos sigue diciendo? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y sus mandamientos qué? No son gravosos. No son gravosos. O sea, no son pesados, varón. Dios te ordena, un ejemplo, vamos a un ejemplo. Dios te ordena que no tengas imágenes, por ejemplo. Que no te postres, que no las adores, que no pongas tu fe en ellos. El obedecer a Dios no creo que sea problema. Simplemente no te postres delante de lo que Dios prohíbe. No creo que sea problema. Si Dios te dijera, oye, ¿sabes una cosa? Déjate de comer por toda tu vida, deja de consumir alimento. Eso sí va a ser gravoso, porque si no comes te mueres. Pero si Dios te dice, no te postres delante de imágenes, no tengas imágenes, no tengas otros dioses delante de mí, eso no es gravoso. Pues simplemente no te postres delante de los muñecos, de las estatuas que la Iglesia Católica tiene, y listo. No creo que te vayas a morir porque no lo haces, porque estás obedeciendo a Dios. Otro ejemplo, por ejemplo, Dios prohíbe la fornicación. Y tú puedes decir, pero es que soy hombre y tengo muchas necesidades de carácter sexual. Bueno, consíguete una mujer que sea compatible con Jesucristo igual que tú. Cásate y ten tu mujer y ten todas las relaciones sexuales que entre ambos acuerden. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Lo único que estás haciendo es el procedimiento correcto. No te está diciendo que no forniques. Ya estando casado con tu esposa, pues ya no es fornicación. Ya no son dos, ahora son un solo cuerpo. Por lo tanto, no hay fornicación. Si siendo un solo cuerpo con tu esposa, después andas mirando a la vecina, ahí sí es donde empieza el problema, porque Dios lo prohíbe y eso se llama adulterio. El mirar a la vecina y codiciar a la vecina no es fornicación. Si tú eres casado y tienes tu esposa, no es fornicación, es adulterio, porque estás codiciando con tu mente. Y dice el mismo Señor Jesucristo que el que mira a una persona para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Está tremendo esto, varón. El que mira, aún con el pensamiento, varón, se peca. O sea, es cierto que tenemos necesidades, varón, de carácter sexual, pero vamos a alinearnos a como Dios nos dice que debemos de hacer las cosas. No te está diciendo que no tengas relaciones sexuales, así como no te está diciendo que no consumas alimento, porque es una necesidad humana consumir alimento. El tener relaciones sexuales es una necesidad humana también. Dios lo creó con un propósito, hombre y mujer. Pero Satanás siempre va a pervertir todo lo que Dios decide hacer. Si Dios creó hombre y mujer, Satanás va a decir, pues, que sea también hombre con hombre, o mujer con mujer. O sea, Satanás siempre va a querer pervertir lo que Dios creó, a la manera como Dios lo creó. Así que, varón, no es gravoso que tú te sujetes a lo que Dios ordene. No te va a pedir Dios algo que sea gravoso. ¿Qué más nos sigue diciendo? Porque, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Dios. Y si tenemos nuestra fe en Dios, Dios nos ordena en el versículo 1 de ese capítulo 5, dice: todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Entonces, si yo creo en Dios, creo en Cristo. Si yo creo en Cristo, creo en Dios. Pero si ahí le quiero meter a la relación Dios, Cristo y tú, le quieres meter a la Virgencita o al San Pascual Bailón o al San Judas Tadeo o al santo de tu devoción, ya estás adulterando esa relación tripartita. Tres partes: Dios, Cristo y tú. Dios, Cristo y tú. Y ellos son Dios, Espíritu Santo y Cristo. Fíjate bien: Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a continuar, vamos a ver, aquí mismo nos va a ir diciendo todo. Versículo 5: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el que ha vencido. Le hace la pregunta, ahí está. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el que va a vencer al mundo. Este es el Jesucristo. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Agua y sangre. Agua para que seas bautizado y sangre para que seas limpiado de todo pecado. Porque tres, versículo 7, ahí está lo que estaba diciendo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. En el cielo, varón. En el cielo. El Padre, el Verbo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. ¿Y estos tres son qué? Uno. Uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Ahora ya lo sabes. Y versículo 8: y tres son los que dan testimonio en la tierra. Ojo, una cosa es los que dan testimonio en el cielo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el cielo. Ahí dice en el versículo 7 que es en el cielo, los tres que dan testimonio en el cielo. Y en el versículo número 8 dice: tres son los que en la tierra dan testimonio. Ya no en el cielo, sino en la tierra. ¿Quiénes son los que dan testimonio en la tierra? Dice: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Versículo 9: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado. ¿Acerca de quién? De su Hijo. Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Dios dice: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a él oír. Jamás dijo Dios, escuchen también a la Virgencita María. Nunca dijo Dios eso. El único testimonio que da Dios es acerca de su Hijo. Versículo 10: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Eso es a lo que yo les estoy queriendo dar a entender. Si Dios te dice: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a él oír, y tú decides mejor, porque la religión católica te dice oír, que la Virgencita y que el San Judas y que San Pascual Bailón, tú ya estás haciendo a Dios un mentiroso. Ten mucho cuidado, porque tratar de esa manera a Dios, solamente el diablo lo hace de una manera sutil para que tú caigas en esa trampa y estés haciendo de Dios un mentiroso tú mismo, al estar haciendo lo que Dios está prohibiendo que tú hagas. Ten mucho cuidado, varón. Ten mucho cuidado, porque Satanás es muy estratégico y trata de envolver a las personas, trata de que no conozcas ese medio espiritual. Es bien peligroso si tú andas en un medio espiritual y no lo conoces. Por eso tienes que estar muy alerta de lo que dice la palabra de Dios.
Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. La pregunta es, varón, ahí te lo está diciendo, que Dios te ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en el Hijo de Dios, que se llama Jesucristo. Si ahí nos está confirmando la misma palabra de Dios, yo por eso les digo, léanlo para que ustedes sepan que ahí la palabra de Dios lo dice. La pregunta es, si la vida eterna está en Jesucristo, ¿qué estamos haciendo entonces pidiéndole a otras deidades? ¿Qué? O sea, ¿qué allá en la Iglesia Católica? ¿Por qué promueven e incitan a que sea la Virgencita de Guadalupe la mediadora? Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. ¿Qué no se dice así? Sí, claro que lo dice así. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. O sea, en este momento y a la hora en que ya te estés muriendo, Jesucristo está expulsado. Porque pusiste ahí con tu bocota, como lo dijo Pedro, que negó 3 veces a Cristo, y el diablo adquirió un derecho. Así igualmente las personas cuando dicen algo con su boca, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, quiere decir, quítate de Jesucristo y déjame que lo haga tu mamá. Está bien grueso. Expulsas a Jesucristo ahora y en la hora de tu muerte. Y todavía dices amén, para que quede puesto el candado de que es María y no Jesucristo, el Salvador tuyo. Varones, yo les estoy hablando situaciones de carácter espiritual. Porque si tú andas mal espiritualmente, vas a estar mal emocionalmente. Y cuando tú estás mal emocionalmente, Satanás se va a hacer cargo de ti. Un psicólogo de nada te va a servir si no tienes a Jesucristo en tu corazón como el único Señor y Salvador de tu vida. Un psicólogo de nada te va a servir si no le pides perdón a Dios por las rebeldías que por ignorancia o por engaño de Satanás habíamos cometido. Pedirle perdón a Dios es la mejor solución para una restauración total de nuestra alma, de nuestra vida espiritual. Cuando el psicólogo ya no puede hacer nada, ¿qué es lo que da? Un diazepam, un Valium, para que la persona esté dormida. O sea, no le queda al psicólogo de otra más que dormir al diablo, dormir al demonio que entró en el muchacho. Lo duerme, ya está tranquilo el muchacho. Pues no es que esté tranquilo el muchacho, lo que pasa es que el muchacho está con el demonio dormido, pero deja que se le pase el efecto del Valium o del diazepam y el muchacho otra vez va a volver a ponerse todo loco. Hay centros de rehabilitación donde se dan medicamentos para tener controladas a las personas, ¿verdad? No estoy en contra de eso, pero yo soy de los que piensan que no es necesario ese medicamento. Lo único que necesitas es echar fuera al demonio ese en el nombre de Jesucristo. Y no necesitas medicamento. Así de sencillo, no necesitas medicamento. Lo que necesitas es echar fuera ese demonio, no estarlo controlando con pastillas. ¿Me están escuchando otros centros de rehabilitación? Allá me están escuchando muchos centros de rehabilitación. Y ellos, por instrucciones de la Secretaría de Salud, tienen que llevar un control de las medicinas que se le están dando a los pacientes. Porque hay pacientes que entran con un grave problema en su interior, de carácter emocional. Y solamente las pastillas pueden controlarlo. Las pastillas lo único que hacen es calmar a ese demonio. Pero Jesucristo es el único que puede echar fuera ese demonio para que tú no estés adicto a las pastillas esas para que controlen el demonio. Varones, este tema es bien tremendo, pero yo te tengo que decir la verdad. Para eso se necesita que tú estés en comunión con Jesucristo, que vivas una vida 100% compatible con Jesucristo, para que tú puedas echar fuera ese demonio. Tú. Y no andes pidiendo que el padrecito o el pastor de tu iglesia o que alguien venga a orar por ti. Tú
Tú nada más ciérrale la puerta al pecado, arrepiéntete de todos los derechos legales que le diste a Satanás, sé compatible con Jesucristo 100%, y eso se llama santidad. Cúbrete con la sangre de Jesucristo, con que tú eres limpiado de todo pecado. Cúbrete con la llaga de nuestro Señor Jesucristo, con la que dice la misma palabra de Dios en Isaías 53:5, que somos todos sanados. Así que ahí está la respuesta. Así que bien, entonces el que tiene al Hijo, ya por último, versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Tú dices, hey, pero ¿cómo que no tengo la vida si estoy respirando y mi corazón está latiendo? Estoy vivo. Sí, pero no vas a estar eternamente latiendo este corazón. Tarde que temprano se va a morir. Ahora no está hablando de tu vida física, está hablando de tu vida espiritual. Tu vida física va a culminar en cualquier momento, no lo sabemos. De repente el corazón deja de latir, tarde o temprano deja de latir, pero la verdadera vida, que es cuando tu corazón deje de latir, ahí empieza la verdadera vida. La vida en nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Para que cuando nos muramos, este cuerpo se hace gusanitos, pero nuestro espíritu y nuestra alma se van con Él. Esa es la vida. Ahí está. Si tú tienes a Jesucristo, tienes la vida. Si tú no tienes a Jesucristo, pues no vas a tener la vida, así de sencillo. Aunque allá, ya muerto, todas las personas están suplicando a Dios misericordia y perdón. Ya muerto, varón, por más misas novenarios que te hagan aquí en la tierra, de nada sirve. La oportunidad es mientras tú estés vivo. Porque Dios no se puede contradecir. Y Dios dice que la paga del pecado es muerte. Si la paga del pecado es muerte, varón, entonces no va a haber vida. Pero si tú has pecado, ahorita mientras estás en vida, solamente la sangre de Jesucristo te puede limpiar. Y la sangre de Jesucristo, ya estando tú limpio, te va a dar vida ahorita, y cuando te mueras vas a seguir viviendo en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para terminar.